Alegra de ver a todos. Nuestra escritura esta mañana es del libro maravilloso de Salmo 119, los primeros 8 versos. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos, entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes en completo desamparado. Vamos a orar. Señor, nos damos cuenta de que cuando tú nos das tu palabra, has dedicado un salmo entero, 119, sobre la palabra de Dios para que podamos ser como este hombre que escribió este salmo. Pedimos que tú inclines nuestros corazones para caminar en tu palabra, engrandece nuestro corazón para coger todo lo que tu palabra nos dice, que te amemos, Señor, que te sigamos, Señor, con pasión, siendo fieles. Y Señor, que tengamos tu palabra como consejero en nuestro corazón como verdad para estar en este mundo tan malvado. Para conocer tus valores, Señor, y los valores no de la cultura, Señor. Amamos tu palabra y te damos gracias porque nos los has dado, Señor, y oramos hoy mientras volvemos a nuestro estudio de Lucas, que nos impacte esta mañana, Señor, que coja nuestro corazón, que nos llene de fortaleza espiritual, Señor, que seamos transformados por el Espíritu Santo a través de tu palabra. Oramos que tú ayudes a nuestros corazones a estar atentos, que tú me ayudes a mí mientras proclame tu palabra, y oramos, Señor, que lo que nos haga falta, que tú nos des ministerio, Señor, y ánimo. Y pedimos que nos consueles, Señor, y si necesitamos que nos disciplines, pedimos que nos disciplines, Señor. Y si es salvación, que tú nos salves, que tú nos traigas a ti, Señor, a la sangre que derramaste por nosotros. Te alabamos a través de nuestra ofrenda, nuestro canto, nuestra predicación, Señor, y nuestra respuesta a la palabra. Y que Cristo sea exaltado en todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo como actuamos, Señor. Y oramos en tu nombre. Amén. Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power in thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I
soul to sing. My lips shall still repeat, Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Sin had left a crimson stain. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Os invito a que abran la Biblia a Lucas 7 y vamos a leer del 24 al 28. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, eso es Juan el Bautista, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es el mayor que él. Y ahora, con estas palabras, Jesús hizo saber que él consideraba a Juan el Bautista como el hombre más grande que jamás había existido. Ahora, él no quiso decir que consideraba a Juan como el hombre más grande de su época, aunque eso sí que era cierto, sino que Juan era el hombre más grande de toda la historia hasta ese momento. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, esa es una declaración notable hecha por Jesús y una que debe de haber sorprendido a la multitud original de judíos que estaban escuchando a Jesús pronunciando estas palabras, porque con esa declaración el Señor les estaba diciendo que Juan el Bautista era más grande que todos sus héroes más venerados en la historia bíblica pasada. Pensar en eso. Les estaba diciendo que Juan era más grande que Abraham, el padre del pueblo judío y el supremo modelo bíblico de fe. Estaba diciendo que Juan era más grande que Moisés, el famoso libertador, el que libertó y el legislador de Israel. Más grande que Josué, el valiente líder que trajo al pueblo judío a la tierra de Canaán. Más grande que David, el más exaltado de todos los reyes judíos, y más grande que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, incluso más grande que Daniel, ese hombre que tenía tanta integridad. Ahora, entonces, cuando Jesús les dijo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista, Él está diciendo sin equivocación que ningún individuo en toda la historia de la raza humana, desde Adán mismo, era igual de grande como Juan el Bautista. Ahora, eso son palabras sorprendentes y con esas palabras Jesús no solo sorprendió a sus oyentes, sino que también debió de haberlos asombrado absolutamente y a lo mejor tomados por sorpresa. ¿Por qué? No solo Jesús les dio el más alto de los cumplidos a un hombre, sino que simplemente le dio el más alto cumplido para un hombre que acababa de expresar dudas sobre su misma identidad. Como recordará nuestro estudio la semana pasada, las palabras de Cristo sobre Juan el Bautista inmediatamente siguen a Juan cuestionando públicamente si Jesús era el Mesías o no. El 19, y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y como escribimos el domingo pasado, debido a que Juan había proclamado que el ministerio de Mesías sería juzgar a los malvados, a los de este mundo, anticipó que Jesús llevaría a cabo una ejecución en ese mismo momento, pero mientras Juan estaba encerrado en la cárcel, sus discípulos dijeron que Jesús no estaba haciendo esto, no estaba derramando su ira, sino que iba
por la región de Galilea, haciendo obras de misericordia. Estaba sanando a los enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, echando fuera demonios. Y cuando Juan escuchó que estas eran las actividades de Jesús, no lo entendía, no podía entender en su mente cómo el Mesías, el entendimiento y su comprensión del Mesías derramando la ira sobre los malvados y estas actividades de bondad y compasión que Cristo estaba haciendo. Y cómo se confundió y no lo entendía, estaba confundido, tenía dudas, estaba preguntando, si a lo mejor me he equivocado sobre Jesús, a lo mejor este Jesús no era el Mesías. Verás, Juan tenía ciertas expectativas acerca de cómo debería actuar el Mesías, y cuando Jesús no cumplió con esas expectativas, Juan dudó porque no podía reconciliar su visión del Mesías con la forma en que Jesús estaba actuando. Pero era Juan mismo el que estaba equivocado, era Juan, porque aunque la visión de Juan sobre el Mesías era correcta, ya que el Antiguo Testamento enseñaba que el Mesías ejecutaría el juicio, sin embargo, la perspectiva de Juan era demasiado estrecha, porque no tomó en cuenta todo lo que las Escrituras dicen acerca de lo que haría el Mesías. Y así solo empezó a mirar un aspecto del Mesías, de lo que iba a hacer el Mesías. Y así que Jesús respondió apropiadamente a la duda de Juan, señalándolo de nuevo a la palabra de Dios para obtener todo en completo, tener un entendimiento completo del ministerio del Mesías. Y por eso leemos en el verso 22, dice, y respondió él, les dijo, esto es Juan a los discípulos, id y contar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Ahora, en vez de responder directamente a la pregunta de Juan, diciendo simplemente, ves y dile al Mesías que está equivocado, ves y dile a Juan que está equivocado, sí que soy el Mesías, siempre he sido el Mesías, Jesús no hizo eso, sino que Jesús empezó a dar versículos de Isaías, versículos sobre el Mesías, y todos son entendimientos de lo que el Mesías haría cuando vendría al mundo. Entonces Jesús les está diciendo a los discípulos de Juan volver a su maestro, informarle que los buenos actos que estoy haciendo, estoy cumpliendo con las predicciones del profeta Isaías. Dile eso a Juan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que voy a hacer. Y le estaba diciendo, confía en mí. Además el Señor le dijo, confía en mí. Dijo, bienaventurado es el que no se ofende en mí. Es decir, Juan, no tropieces con mi método de hacer cosas. Aunque es posible que no entiendas el por qué estoy haciendo obras de bondad en vez de actos de juicio, confía en mí. Ahí es donde reside la bendición del gozo y la paz, Juan. Confía en mí. Y mis amigos, esa es la misma manera en que él vio y hizo el líder como Jesús y hizo que confiara en él, es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos confundidos, cuando no entendemos. Y cuando estamos decepcionados con el Señor debido a alguna prueba dolorosa que Él ha traído a nuestras vidas, tenemos que reconocer que la culpa nunca es de Dios, sino siempre con nosotros. Tenemos que descartar nuestros puntos de vista erróneos sobre Dios y cómo creemos que Él debe de actuar, volviendo a la palabra de Dios para ver la verdad acerca de Dios, de su carácter, su voluntad. Y luego confiamos en Él, descansamos en Él, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo, incluso cuando no sabemos el por qué, o a lo mejor el por qué lo está haciendo ahora, confiamos en Él. O sea que habiendo resuelto la duda de Juan, dirigiéndole de vuelta a la palabra de Dios y animándola a que confiara en él, en el Señor se lanza inmediatamente a este tributo notable sobre la grandeza de Juan. Y lo que hace que la alabanza de Cristo sea tan sorprendente, como ya he mencionado, es que viene justo después de que Juan fue bastante negativo sobre Jesús y delante de una multitud de personas, nada menos. O sea, es decir, es justo después de que se ventilara públicamente
la duda de Juan. O sea, justo después de que todos los que estaban ahí en público escucharon la duda de Juan, Jesús se siente obligado a decirle a la gente cuán grande es Juan el Bautista. O sea, que la pregunta es, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Y por qué Jesús eligió este momento de todos los momentos, cuando Juan había sido tan negativo acerca de él? ¿Por qué eligió este momento para hablar también de Juan? La respuesta es simplemente esta. Es porque Jesús no quería que nadie en esa multitud tuviera una impresión equivocada sobre Juan. Verás, Juan el Bautista había entrado en una escena de Israel unos 18 meses antes de este incidente que leemos en el verso 7 y había estado aquí durante bastante tiempo y había tomado por asalto a la nación al anunciar proféticamente que su rey Mesías había llegado. Su mensaje principal era arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué significaba? Eso es preparar para vuestro rey, dejar de pecar. Y los que hicieron esto los bautizó en el río Jordán como testimonio público de su arrepentimiento en anticipación de la llegada de su Mesías. Pero después de predicar y proclamar durante los últimos 18 meses que Jesús de Nazaret era ese Mesías, de repente Juan ahora expresa una duda y lo hace a la vista de todos los que le estaban escuchando. Y a pesar de que Jesús había respondido maravillosamente a esa duda, señalando a Juan de regreso a las Escrituras, era importante que la gente no perdiera la confianza en Juan como profeta. ¿Por qué? Porque si perdían la confianza en la legitimidad del ministerio profético de Juan, entonces sería eventualmente, no hubieran tenido confianza en Jesús como Mesías. ¿Por qué? Porque todo el ministerio de Juan se basó en que él era el precursor del Mesías. Es decir, que aunque Juan se preguntaba si Jesús era el Mesías, Jesús no quería que la gente se preguntara si Juan era un profeta. Verás, si Juan no era de verdad el precursor profético del Mesías, entonces naturalmente surgirían dudas a la gente sobre si Jesús era el verdadero Mesías. Y para que no hubiera ninguna pregunta sobre la autenticidad o si era auténticamente este ministerio profético de Juan, y si Jesús era el Mesías, Jesús le dice a la gente exactamente lo que piensa de Juan. Y lo que piensa Juan es que es el hombre más grande que jamás ha existido. Mirar esto en el proceso de validar las credenciales de Juan como un verdadero profeta y restablecer la credibilidad del Bautista. Jesús procede a decirle a la gente que no solo que Juan era el más grande de todos los hombres, sino que en realidad revela qué cualidades de carácter hizo a Juan tan grande. Y para nosotros esta es una oportunidad maravillosa de conocer la mente de Dios y en términos de lo que Él considera que son las marcas de la verdadera grandeza, porque la forma en que Dios mide la grandeza, la manera en que Cristo mide grandeza es muy diferente de la forma en que el mundo mide grandeza. O sea, ¿cómo mide nuestro mundo la grandeza? Pues Jesús habla de esto en el 25 de Mateo, habla sobre lo que el mundo dice sobre grandeza. Dice, pero Jesús llamándolos a los discípulos, junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? O sea, esto lo dijo en respuesta a sus discípulos que siempre tenían estos debates sobre cuál de ellos era el más grande del reino de Dios. Y Jesús les explicó que el mundo define a sus grandes hombres como aquellos que gobiernan sobre los demás. Eso es lo que quería decir, los que estaban sobre los gentiles. Y además dijo los que del mundo exalta como los más grandes de cada generación. Son los que tienen más poder, más influencia, más prestigio, educación, dinero. Los que no son creyentes siempre han considerado que los grandes hombres de este mundo son sus impulsores y agitadores, aquellos que tienen poder y la autoridad para decirles a los demás lo que tienen que hacer.
pero esa no es la forma en que Jesús mide la grandeza. Y entonces, en el contexto de Mateo 20, habla sobre ser grande como un niño pequeño, pero aquí habla más sobre más cualidades, más que la humildad. Una de las características específicas que Dios nos da es a través de Juan el Bautista. Porque en Juan vemos las características específicas de la vida de lo que el Señor considera grande. Entonces, en encomendar a Juan, Jesús identificó 3 características específicas de la vida de Juan que le hicieron grande. Hoy veremos 2 de estas cualidades y esperamos la semana que viene ver la tercera. No sabemos dónde estaremos, pero estaremos en algún sitio. En primer lugar, la vida de Juan tenía estabilidad espiritual. Verso 24, las primeras palabras dice esto. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Lucas nos dice que después de enviar de regreso a los discípulos de Juan, Jesús inmediatamente se dirigió a la multitud que había escuchado esta conversación entre él y algunos de los seguidores de Juan. Y lo que tenía que decirles acerca de Juan, lo tenía que decir directamente a las personas que estaban ahí para que no tuvieran ninguna duda acerca de Juan y el ministerio de Juan como profeta. Y la forma en que Jesús reafirmó la credibilidad profética de Juan es haciendo 3 preguntas a la gente acerca de Juan y cada pregunta exigía una respuesta negativa obvia, es decir, no había respuesta. La primera pregunta es al final del verso 24. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Jesús les preguntó si la razón por la que se sintieron atraídos por Juan y viajaron desde Galilea, que estaba en la parte norte de Israel, hacia el sur, hasta el desierto de Judea, donde Juan estaba, era porque querían escuchar un nombre que se parecía a una caña sacudido por el viento. Ahora, las cañas a las que Jesús se refería eran como hierba que se parecían a la caña que crecía a lo largo de las orillas del río Jordán, que es donde él estaba bautizando a la gente. Estas cañas eran muy livianas, flexibles, de modo que se balanceaban fácilmente cuando venía un viento. Y eso es importante saber, que el Nuevo Testamento nos revela que durante el ministerio de Juan el Bautista, él era increíblemente popular con la gente de Israel, que venía multitudes de personas y viajaban al río Jordán para escucharlo y ser bautizados por él, porque lo consideraban a él como un profeta. Recordar, hasta ahora han sido hace 400 años desde el último profeta en Israel. No ha habido ninguna voz profética desde hacía 400 años. Y eso es porque estos años entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento los llamamos la edad de silencio, porque no hubo ningún profeta durante 400 años. Juan era muy popular. Leemos, por ejemplo, en Marcos 1, del 4 al 5, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo, arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, no en cada persona, pero todo tipo de personas, muchas personas, desde todas partes de la vida de Jerusalén y de Judea, fueron para escucharlo, para estar con él y escucharlo. Quiere decir no cada persona, sino de todas las partes de Judea y de Jerusalén venían para ser bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y de hecho en Mateo 14:5 dice que Juan era tan popular entre la gente que inicialmente cuando Herodes lo hizo arrestar, lo quería matar, pero no lo mató porque temía a la multitud, ya que consideraban a Juan como profeta. Asimismo, incluso los líderes judíos temían que el pueblo los apedrearían hasta la muerte si negaban la autenticidad de Juan el Bautista como profeta. Eso lo vemos en Lucas 26. O sea que al hacer esta pregunta sobre las cañas a lo largo de las orillas del río, Jesús les estaba recordando a la gente de lo que inicialmente los atrajo a Juan.
se sintieron atraídos a Juan para escucharlo porque él era un hombre que estaba seguro y firme. O sea, que le estaba diciendo tú que venías a escucharlo porque era como las cañas flexibles que se mueven con el viento o como el viento cuando una caña va de un lado para otro sin nada bíblico firme en su vida. O sea que Juan está hablando, le está diciendo, ¿tú qué crees? ¿Que Juan algunas veces cambió lo que creía? ¿Por eso fuiste a escucharlo? Y la respuesta es obviamente no. Juan no se caracterizó por la inconstancia y la incertidumbre. La gente viajó grandes distancias para escucharlo predicar, porque sabían que él era un hombre de convicciones que no cambiaban. Lo fueron a escuchar porque hablaba con autoridad y era valiente. Lejos de ser débil, indeciso e insípido, Juan el Bautista era una roca de fortaleza y estabilidad espiritual, un hombre que sabía lo que creía y predicaba lo que creía, que no cambiaba nunca ni bajó el tono de su mensaje para intimidar a los líderes religiosos de su época. Noten, por ejemplo, cómo Juan se mantuvo firme frente a la solicitud de los fariseos y los seduceos de que querían ser bautizados por él, y él podría haber fácilmente bautizar para obtener su aprobación, pero no lo hizo. Mirar Mateo 3, del 7 al 10. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para ser bautizados, les dijo, y esto es maravilloso porque en nuestro día lo hubieran censurado, pero en estos días no podían. Dice, cámara de víboras. O sea, es decir, serpientes venenosas. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dar frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis decir que hemos tenido a Abraham como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Como un roble fuerte y sin poder moverlo, en lugar de una caña temblorosa, Juan mantuvo firme y llamó a estos hombres como serpientes venenosas, denunciándolos por su justicia propia y advirtiéndoles que vendría el juicio y la ira de Dios si no se arrepentían. Esto no suena como un hombre que parece una caña débil, sino un hombre fuerte, y eso es exactamente por qué los hombres de Israel y la gente de Israel venían a escucharlo, porque su voz era la voz de certeza y autoridad. Mira, la gente de esa época de Juan lo entendían que era un hombre de gran coraje y moral, que estaba fijo e inflexible en sus creencias, que iba a defender en lo que creía y sus convicciones a pesar de quién lo iba a desafiar o cuáles serían las consecuencias. Pero aún así, al cuestionar si Jesús era el Mesías o no, Juan sí que sonó indeciso. No es así. Tenía pensamientos de que si Cristo de verdad era el que decía que era, y dio la impresión de que estaba un poco débil y doble de ánimo. Entonces, por eso Jesús llamó la atención a la gente sobre la estabilidad espiritual de Juan cuando todos la acaban de escuchar, de que parecía que no estaba tan firme. Pero escuchar atentamente a lo que os voy a decir, porque los voy a decir, es un principio bíblico muy importante. Jesús destacó la fuerza de convicción a pesar de que acababa de mostrar una debilidad en esa área, porque está mal sacar una conclusión acerca de una persona con solo un desliz. Tienes que dar en cuenta toda la vida de una persona para sacar una conclusión válida sobre ella. Y en el panorama general de la vida de Juan, él se caracterizó por una estabilidad espiritual, no dudas. Eso está fuera de carácter para Juan. Así como la Biblia dijo que Abraham era un hombre de fe, aunque hubo momentos aislados cuando mintió y no confió en Dios. Así que igual que David, lo llamaron, tenía el corazón de Dios, pero hubo momentos que también mintió. Así Juan el Bautista también fue un hombre de audacia, intransigente y convicciones que no
que no rompían, aunque experimentó un breve tiempo de duda. Y hay dos lecciones muy importantes de estos que quiero señalar a través de esto. La primera es esto, que cuando Dios evalúa nuestras vidas, tu vida, mi vida, Él toma en consideración nuestra vida entera y no un incidente negativo aislado aquí y ahí. Eso debería ser un tremendo consuelo, un aliento para todos, porque al igual que Juan, todos tenemos momentos de comportamiento que realmente no son caracterizadas de quién somos de verdad. Y es importante saber que Dios mira el panorama general de nuestras vidas y lo ve todo y no simplemente los momentos en los que actuamos fuera de lugar. Y eso también es un buen recordatorio para que tengamos cuidado de no tomar opiniones negativas sobre otra persona solo por una cosa que a lo mejor han dicho o hecho. Nosotros no sabemos que si eso es fuera de lugar para ellos y fuera de carácter. Y al igual que Jesús, tenemos que tomar en cuenta toda la vida de alguien y evaluarlos en función del flujo general y la dirección de su vida y no por un incidente aislado. Porque igual nosotros no sabemos si ese incidente es una desviación en su curso normal de comportamiento. O sea, tener cuidado en no formar juicios sobre los demás demasiado rápido. La segunda lección que podemos aprender aquí de Juan es que la estabilidad espiritual, es decir, tener convicciones que no rompen, que son firmes, esa es una cualidad de carácter que Dios considera una marca de grandeza. Eso es claramente lo que Jesús está diciendo, ya que en el contexto de declarar que Juan era el más grande de todos los hombres, destaca la estabilidad espiritual de Juan. Por lo tanto, concluiremos con esto, que si quieres ser grande en los ojos de Dios, y no hay nada malo con eso, solo es si quieres ser grande en los ojos de los hombres, pero si quieres ser grande en los ojos de Dios, necesitas tener convicciones firmes y profundas acerca de las verdades de las Escrituras. O sea, es decir, tu vida debe caracterizarse por una fe cierta y asentada en lo que crees. Debes de tener una fe que no sea de doble ánimo y abierta a modificaciones basadas en los vientos de la opinión pública. Entonces, la pregunta entonces es ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo uno desarrolla estas convicciones firmes y profundas? Y la respuesta se encuentra en el libro de Pablo en Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Notar en este versículo, Pablo habla de ser espiritualmente maduros en lugar de ser espiritualmente inmaduros como niños pequeños que no tienen discernimiento y por lo tanto tienden a creer cualquier cosa que les diga un adulto. Dios quiere que crezcamos para ser espiritualmente maduros, para que ya no estemos abiertos a creer cada nueva enseñanza que escuchamos. Él quiere que seamos el tipo de cristiano que está tan arraigado en las verdades de su palabra que no seremos vulnerables a los falsos maestros que tratan de engañarnos con errores doctrinales. Es decir, el Señor quiere que seamos firmes en la verdad, tal como lo fue Juan el Bautista. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto en nuestras vidas? Pues si miráis otra vez a los versículos, el verso 11, ves, y él dio algunos al ser como resultado. Es decir, Pablo nos va a decir cómo debemos de llegar a este punto y este tipo de madurez. Note lo que acaban de decir, mirar verso 11 en Efesios, porque tenemos que ver cómo llegamos a este punto de madurez espiritual y esta estabilidad, porque hay un proceso que Pablo nos da. Mirad lo que dice unos versículos antes, empezando en el verso 11. Esto es donde el proceso empieza. Y él dio, hablando de Cristo Jesús, él dio a su iglesia, algunos como profetas, algunos como apóstoles, algunos como evangelistas y otros como pastores y maestros. El proceso empieza, dice Pablo, con Dios dando a su iglesia universal,
iglesias locales, les ha dado diferentes hombres que les ha dado con ciertos dones. Y esto se los ha dado y de qué dones son. Pues son dones en el área de proclamar su palabra, enseñando la palabra de Dios. Verá, lo único que todos estos hombres que ha mencionado, lo único que tienen en común es que todos pueden enseñar y tienen ministerio de enseñar la palabra de Dios. Apóstoles y profetas eran los hombres dados a la iglesia antes de que las escrituras estuvieran cerradas y escritas. Estos hombres hablaron verdades inspiradas que finalmente se escribieron y formaron lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento. Ya no tenemos apóstoles ni profetas, ya se ha servido esa función, pero Dios nos sigue dando evangelistas. ¿Quién son evangelistas? Son hombres que plantan nuevas iglesias. Igual los llamamos misioneros de las iglesias y vienen a comunidades y proclaman evangelio y toman los creyentes nuevos y les enseñan la doctrina. Y una vez que han empezado a formar con pastores y líderes de la iglesia, lo que leemos en el texto griego es que lo más seguro es que tiene una oficina, pero una oficina de pastor y profeta, que son los que enseñan la palabra de Dios a la iglesia. Y estos hombres toman el trabajo que empezaron. Los evangélicos son los que empiezan, los que ahora forman parte del trabajo que antes hacían los apóstoles y los profetas. ¿Y qué pasa con la iglesia que se empiezan? Pues ahí es donde levantan pastores para seguir enseñando. No les está dando doctrina simple, sino que les está enseñando a estos pastores para poder enseñar a la iglesia. ¿Y por qué Dios ha dado estos hombres con estos dones a su iglesia? Estos hombres que tienen los dones de enseñanza. Pues el 12 y el 13 nos lo dice en el verso, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, y esto continúa, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Ahora Pablo nos está diciendo esencialmente que estos hombres, por su enseñanza, están enseñando a otros en la iglesia, están equipando a los creyentes. O sea, ¿qué quiere decir esta palabra? Es restaurar a su uso original para que sea útil. Antes estaba roto, se tenía que arreglar, teníamos que arreglarlo, de equiparlo, y ahora es útil y lo podemos usar. Y es decir, debemos crecer espiritualmente para que seamos más y más maduros, más como Cristo en nuestro carácter, mientras somos apartados del pecado y vamos hacia la obediencia piadosa para que seamos útiles al Señor sirviéndolo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo somos llevados del pecado a la obediencia y la madurez espiritual para que ya no seamos como niños pequeños sacudidos por cada ola de nuevas enseñanzas que escuchamos? Sucede, dice Pablo, cuando te sientas bajo pastores maestros que te instruyen en las doctrinas de la palabra de Dios. Verás ser que un pastor le enseñe con precisión la palabra de Dios no es una opción, es esencial. Es un elemento esencial para tu crecimiento espiritual, tu madurez, tu estabilidad. No es una opción. Es por esta la razón que es tan importante estar en una relación buena con la iglesia local, donde la palabra de Dios se exponga y se enseñe con precisión. Es más de dar historias bíblicas y hechos, información bíblico. Deben establecer las doctrinas y los principios que las historias y los hechos están destinados por Dios a transmitir. Solo cuando comprendes el mensaje de Dios para su pueblo, creces espiritualmente. Esto es como lo explica un profesor de Biblia, de lo que es verdadera predicación bíblica. Dice específica de Dios, el predicador es un embajador y un mensajero. El
es entregando con autoridad la palabra de Dios a los hombres. Tal predicación presenta un texto, luego con ese texto a la vista en todo momento hay deducción verdadero. La predicación es la predicación doctrinal, es la predicación que aborda la verdad, argumento y apelación, todo lo cual constituye un mensaje que lleva la autoridad de la escritura misma. O sea que si deseas tener convicciones bíblicas que construyan estabilidad espiritual en su vida, debes escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y deja que te diga algo muy importante. El crecimiento espiritual y la estabilidad no ocurren automáticamente solo porque escuchas sermones bíblicas semana tras semana. Hay muchos creyentes que han escuchado miles de sermones a lo largo de los años y aún así son muy inmaduros espiritualmente. Y verás, la clave para el crecimiento espiritual y la estabilidad no es solamente escuchar la palabra de Dios, es interiorizar y es aplicar la palabra de Dios en tu vida. Es dejar que el mensaje de Dios tome tu mente y tu corazón para que respondas con coraje y ser firmes en tu creencia y ser obedientes a lo que Dios te dice. Y es por eso que Santiago te dice ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica eso? Quiero hacer más. Es lo que leemos de Pablo, 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada. En el griego dice, es dada por Dios. Son palabras griegas, theanistas, que quiere decir que Dios nos ha dado estas palabras. Es inspirada, Él es el autor de estas palabras y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Es bueno para nosotros porque nos cambia nuestra vida, dándonos doctrina firme donde podemos empezar nuestra vida. Es bueno para nosotros porque nos enseña nuestro pecado y nuestras actitudes que tenemos que cambiar y podemos confesar nuestros pecados, nos corrige para que sepamos qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida, y es bueno para nosotros porque nos enseña justicia y nos enseña cómo debemos continuar viviendo una vida que agrade y honre al Señor. Ahora, amigos, para que todo esto suceda en tu vida, tienes que interiorizar, aplicar e implementar la palabra de Dios. Algo que muy pocos cristianos hacen constantemente. Pero si quieres ser grande ante los ojos de Dios, entonces tu vida debe caracterizarse por la estabilidad espiritual. Y para que eso suceda, entonces tienes que tomar los sermones del domingo con seriedad al venir preparado para aprender y aplicar la palabra a tu vida. Nunca minimices la importancia de tu iglesia local y sus pastores en tu desarrollo espiritual. La forma en que Dios te convierte en un creyente espiritual estable está directamente relacionada con tu iglesia y sus pastores. Pasa por alto eso y estarás eliminando una de las gracias más importantes que Dios ha provisto para que crezcas en Él. O sea que la primera característica de la vida de Juan el Bautista que lo hizo grande ante los ojos de Cristo fue su estabilidad espiritual. Y hay una segunda cualidad de Juan que lo hizo grande según Jesús, y eso fue que fue caracterizado por su solitario compromiso con Dios. Tenía un solitario compromiso con Dios. En verso 25 dice, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Esta es la segunda pregunta planteada por Jesús a la gente que estaba ahí. Una vez más exige una respuesta negativa obvia. Jesús preguntó a la gente si la razón por la que salieron al desierto fueron en un viaje tan largo era para encontrar a un hombre vestido con ropa suave y fina. Y sabes que la gente diría, claro que no, por supuesto que no. Ahora, ¿qué tenía que ver la ropa de Juan con su grandeza? Ahora, como recordaréis, Juan el Bautista no se vestía muy bien en esos días. Se vestía muy diferente a los demás y a los líderes de ese día.
parecía muy raro, él, muy diferente, según su ropa en el Mateo 3:4. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Tenías que tener miel silvestre solo para deshacer del sabor de langostas. Ahora, había una razón específica por la que Juan se vestía así. Verás, su vestimiento, la manera, su estilo de vestir era una protesta visual contra el materialismo y de los líderes religiosos de su época. O sea, es decir, Juan fue una ilustración viviente de su mensaje de arrepentimiento. Se había apartado del pecado y estaba entregado a Dios, y a diferencia de los líderes religiosos de su época, que estaban obsesionados con acumular riqueza y prestigio, Juan no era así, y su ropa y su estilo de vida rústico lo reflejaba. E inmediatamente lo identificaban como alguien que no había tratado de ganarse los favores de los ricos, de las personas que tenían poder, diciéndoles lo que querían oír. Y esa es precisamente la razón por la que Jesús siguió con su pregunta acerca de Juan, que el por qué Juan no se vestía con ropa fina y suave. Dice en el 25b: aquellos que están espléndidamente vestidos y viven en el lujo se encuentran en palacios reales. ¿Y qué quería decir con esto Jesús? Jesús está diciendo que con esto, que las personas que vivían en las casas reales y los palacios de los reyes y vestían con ropa fina eran los que tenían sus citas. Notar, estoy diciéndole al rey exactamente lo que él quería escuchar. Es decir, al decirle al rey lo que a él le hacía gracia escuchar, esto les daba asignaciones claves y posiciones de poder y autoridad en el gobierno, y pudieron vestirse con las mejores ropas de su época. Y Jesús está diciendo que Juan el Bautista no era así en absoluto. No dijo a reyes ni a nadie lo que querían oír, porque como profeta él hablaba por Dios y de Dios, y por lo tanto su compromiso solitario era con Dios y solo con Dios. Escuchar, debería haber sido obvio para todos que Juan no era uno que quería alabar a la gente y decir lo que quería escuchar, y él estaba en prisión, en la prisión en ese momento, porque le dijo al rey Herodes que él era un adulterio. Y el punto de Jesús es que decir Juan es que nadie lo poseía, que él no estaba bajo ningún político intentando ganar votos, diciendo lo que la gente quería escuchar. Él tenía un compromiso solitario con Dios que lo obligaba a decir la verdad, incluso a un rey que podía, y finalmente hizo, lo mataron. Las atracciones de este mundo, como ropa fina y vivir en casas lujosas, no influyeron lo que dijo Juan. Lo único que le importaba a Juan era la verdad de Dios, y esa es la pasión que él tenía. Entonces, ¿qué dice esto acerca de cómo Dios mide la grandeza? Esto te dice que si quieres ser grande en los ojos de Dios, entonces como Juan, debes estar tan comprometido con Dios y su palabra que dirás su verdad sin importar las consecuencias, sin importar lo que te va a costar, sin importancia a dónde te va a llevar. Y por eso esto requiere que, como Juan el Bautista, debes asegurarte de que lo que estás diciendo no es motivado por ningún interés personal. O sea, es decir, no le digas a la gente lo que quieren escuchar para que te den algo, y sean bienes materiales o a lo mejor respeto, alta estima, ser populares. Simplemente habla las cosas que son verdades sin tratar de obtener la aprobación de nadie más que Dios. Lo único que debería importar cuando hablas a alguien acerca de Cristo, uno que no cree en Él, es decirles la verdad, no cómo reaccionarán a la verdad. Si una vez empiezas a ir por ese camino de, uy, no voy a decir toda la verdad porque se van a enfadar conmigo, nunca podrás cambiar, porque estarás acogido a las opiniones de otros y no serás fiel a Dios. Y esto no quiere decir que tienes que vivir una vida como Juan en el desierto, y no quiere decir que tienes que hablar con poco respeto a la gente. Juan a veces hablaba muy fuerte a la gente, y yo digo, mira, yo tengo un amigo, Phil Johnson, él es un Juan el Bautista hoy. Él dice las cosas tal como son,
Y no todos podemos hablar de esa manera. No tienes que hablar de esa manera, directos y fuertes, sin tener gracia y amor y cariño. Pero sí que quiere decir que tu deseo de poner al Señor delante tuyo es que no te va a importar lo que creen otros de ti. Tu compromiso es a Dios y solamente a Dios. Da igual lo que otros digan. Recordar cuando Juan Axon dijo, Dios y el hombre son uno. Y es precisamente lo que nos dice el apóstol Pablo y lo que le impulsaba en su ministerio, no ganar los favores de los hombres, sino agradar a Dios. Él dijo en Gálatas 1:10, dijo, estoy ahora buscando el favor de hombre o de Dios. O me esfuerzo para agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es muy poderoso, una declaración muy poderosa que significa mucho para mí personalmente, porque hace varios años, cuando mi hermano que no es salvado, es judío, visitó a mi iglesia, yo estaba predicando en Salmos, yo estaba en Salmo 2 ese día, que dice en el verso 12, honrad, quiere decir besar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Y yo sabía que a la luz de esta afirmación supe que tenía que explicar a mi hermano que no solo era creer en Dios, que siempre dice mi hermano, solo tengo que creer en Él, sino que tienes que creer en su Hijo Jesucristo para salvación. No hay ningún otro nombre dado por hombre donde te puedes salvar. No es suficiente creer solo en Dios, tienes que confiar en Él para tu salvación. Y mi hermano tiene 8 años más que yo y muchas veces era más como un padre para mí cuando estábamos creciendo y siempre respetaba siempre su opinión y yo sabía que él se iba a enfadar porque había pasado antes cuando por mi fe en Jesús, y yo sabía que si iba a predicar este verso, se iba a enfadar mucho conmigo y estaba quedándose en mi casa. O sea que tuve esta pregunta que tenía que contestar, pero estaba con la pregunta de ¿qué voy a hacer? Voy a hablar mínimo de lo que dice este versículo, bajar el tono, el mensaje para que mi hermano se enfadara, o iba a predicar la verdad sin temor, sin importar las consecuencias y dejar y mirar a ver lo que iba a ocurrir. Y como dije, yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero Gálatas 1 vino a mi memoria. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por complacer a los hombres y aún trato de agradecer a hombres? No sería siervo de Cristo. Y me acuerdo que en ese momento estaba en mi oficina antes de salir a predicar y creo que dije, voy a predicar la palabra, me da igual lo que me diga. Tomando fuerza a la palabra de Dios fue lo que hice y por su gracia prediqué la verdad sin intentar ser mínimo. Y la verdad es que tuvimos la conversación más buena que jamás habíamos tenido y no se enfadó conmigo. Pero aunque se hubiera enfadado, yo tenía que ser fiel a la palabra de Dios y tenía que solo complacer a Dios a pesar de las consecuencias. Y vemos también en 1 Tesalonicenses 2, 4 y 5. Dice, sino como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones, porque nunca vinimos con palabras lisonjeras, como sabéis, ni con pretexto de avaricia. Dios es testigo. Dice, yo no venía aquí intentando quedar bien delante tuyo, yo solo hablaba para agradarle a Dios y ser fiel a Dios. Y los que hacen esto, dice Jesús, son grandes ante los ojos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿dónde te encuentras en términos de verdadera grandeza? ¿Eres tú alguien que intenta complacer a los hombres o complacer a Dios? Ser grande ante los ojos de Dios significa que no puedes ser comprado, que no vas a comprometer la palabra de Dios para ganar algo para ti. O sea que irás a la gente, no lo que quieren escuchar, como hacen muchos al atender a la multitud sensible que hay ahora mismo, pero tienes que decirles lo que tienen y necesitan escuchar la palabra de Dios
sin diluir. Ahora el mundo considera que sus grandes personas tienen poder y autoridad sobre los demás, pero Dios dice que las personas verdaderamente grandes son aquellos que no tienen autoridad sobre los demás, sino que están bajo su autoridad. Y Juan el Bautista era un hombre así. Y Jesús aplaudió a Juan por su estabilidad como una roca, al tener convicciones bíblicas y por su compromiso de proclamar estas convicciones sin compromiso. Hermanos, este era un hombre que murió. Esto es un hombre digno de nuestra imitación. Alguien que debería ser nuestro héroe. Jesús dijo que ese era el hombre más grande que jamás había vivido hasta ese tiempo. O sea que yo os animo a que miren a ver que mientras estás hablando de la palabra de Dios, dale esa palabra fielmente a los demás a pesar de la consecuencia. Mira, Jesús dijo, el mundo te va a odiar. Eso no debería ser noticias que nos sorprenda. Él dijo, si me odian a mí, ¿por qué crees que que tú les vas a caer bien? Nadie quiere que le digamos que son pecadores y que están muertos en su pecado y que están siguiendo al príncipe de este mundo. Nadie quiere que saber que son hijos y hijas de la ira. Da igual. Nuestra comisión es el Dios mismo, que tenemos que predicar la verdad a pesar de lo que piensen los demás. Ahora, para ser grandes ante los ojos de Dios, tenemos que darnos cuenta que dentro de nosotros mismos no tenemos nada. Somos pecadores grandes, pero no somos grandes. No tenemos grandeza. El único que es grande es Jesucristo mismo, porque Él es Dios, quien vino como hombre y vivió una vida perfecta, justa, que es lo que esperamos, porque es Dios y está lleno de justicia. Y Él vivió una vida perfecta en este mundo. Y luego Jesús dejó que hombres malvados lo crucificaran en la cruz para que Él pudiera pagar la paga del pecado de cada uno que iban a confiar en Él para salvación. Y si nunca has hecho eso, quiero que sepas que el momento que tú pones tu confianza en Él, no solamente eres perdonado de todos tus pecados, sino que Él pone su justicia, la justicia que tú no tienes. Jesús pone esa justicia en tu cuenta sobre ti para que Él ahora te ve como justo y ahora tienes la habilidad de tener esa vida eterna en el cielo, porque Él pagó la paga del pecado por ti. Si nunca has confiado en Cristo por tu salvación, para tu salvación, espero que hoy sea ese día. Y si quieres hablar con uno de nuestros pastores, ven a verme después del culto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje en tu palabra. Y qué hombre tan grande que era Juan el Bautista. Y cómo queremos ser como él. Igual no somos iguales a él. Sí que hablaba muy directamente. A veces hablaba sin cariño, sin amor. Pero Señor, queremos ser fieles a tu palabra. Queremos ser tal como tú nos has creado y poder compartir tu palabra con amor y cariño. Y cómo comuniquemos tu palabra, Señor, que sea con verdad, aunque nos cueste. Y más a veces si es familia, nos cuesta, Señor, amigos. A veces, Señor, nos importa demasiado lo que opinan los demás de nosotros. Pero ayúdanos, Señor, que creamos en estas verdades para que podamos tener convicciones como Juan y ser firmes en nuestras convicciones y poder comunicar estas convicciones a otros con amor a pesar de cómo reaccionen. Tú solo, Dios en uno, eres nuestro Rey y queremos estar contigo. Si pido por cualquiera aquí que nunca han confiado en ti, que hoy sea el día de salvación, que cambien y que se aleje su pecado, obra en sus corazones, Señor, que se arrepienten y que te conozcan. Señor, todo esto pedimos. Amén.